gracias. Mi exposición, más que certezas, tiene muchas dudas y muchas preguntas que voy a dejar aquí en el auditorio para que en la discusión vayamos completando y viendo horizontes. Una cosa importante, ayer y ahora estuvo la gente del CENESID, los representantes de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Estamos hablando de difusión de revistas y no están. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir mucho, que las publicaciones no son tan importantes en cierto sentido. Otra cosa importante que a mí me gustaría resaltar es que primero voy a hacer un pequeño panorama de lo que pasa en el Ecuador en el ámbito editorial y luego me centraré en la revista Chasqui principalmente. El Ecuador es un país que publica muchísimo, pero que lee poquísimo. Y eso puede suceder en el Perú, en varios países de América Latina. ¿Y por qué sucede esto? Los datos últimos de la Cámara del Libro, que tiene del 2010, en Ciencias Sociales se publicaron 2.170 títulos, libros. Sobre retórica, 849 títulos. Ensayos ecuatorianos, 115 títulos. Y sobre temas de comunicación para el nivel educativo primario, 79 títulos. Esto es un ranking excelentísimo. Pero si pasamos a ver lo que publican las universidades y las publicaciones periódicas que tienen los centros de investigación a las universidades, es un desbalance completo. La Universidad Andina de posgrado tiene 54 publicaciones en general. La Flaxo, la Facultad de Ciencias Sociales, tiene 40. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central tiene 2 publicaciones al año en el 2010. En ese sentido, la que más publica es la UTPL. Los compañeros que están aquí, en el 2010 publicó 766 títulos. La Universidad de los Hemisferios tiene 1 publicación al año. ¿Y esto qué sucede? Aquí podemos hacer una comparación. La Universidad de los Hemisferios tiene 1 publicación y esa publicación es su revista Com Humanitas, que está en proceso de indexación. Bien. Tenemos otra revista universitaria, que es la revista Textos y Contextos de la Universidad Central del Ecuador, que está dentro de esas 2 publicadas, pero ellos tienen una revista que es semestral, que ni siquiera tiene una estructura de revista científica. Es una revista casi de variedad académica o de variedad de estudios, que bien puede estar publicado uno de esos textos en una edición dominical de cualquier periódico. Y tenemos otra revista más reciente, la revista Utopía de la Universidad Politécnica Salesiana, que es hecha por los estudiantes, pero es una revista no estrictamente de comunicación, sino de periodismo y donde los estudiantes practican. Pero ese es el panorama del Ecuador. Además, si ya mis compañeros de mesa toparon lo de la necesidad que tienen los docentes de publicar en revistas especializadas debido a la nueva ley de educación superior, ese artículo o esa transitoria que pone es que deben ser 3 publicaciones, sean libros o sean en revistas especializadas. Entonces ahí volvemos nuevamente a los datos y a mi afirmación de que este es un país que publica muchísimo y que lee muy poco, que lee casi nada. El docente o el mencionado investigador lo que prefiere es publicar su libro porque el libro se convierte en un fetiche, en un tótem de conocimiento, más no en una progresión que serían la publicación de artículos científicos en revistas. Entonces, tengo mi libro y soy, para decirlo vulgarmente, soy más inteligente que cualquiera que está haciendo
un paper o un ensayo académico para ser publicado o enviado a una revista indexada. Todavía tenemos ese criterio aquí en el Ecuador y mucho desconocimiento de ese artículo de la ley. Muchos docentes todavía no se enteran que para poder acceder a su permanencia en la cátedra deben tener publicaciones científicas. Y piensan que tener una publicación científica es reciclar su tesis de licenciatura y enviarla a algún lado. Y ahí viene un punto importante que han topado la compañera argentina y Francisco, la formación del editor académico. ¿Qué sucede también con todas nuestras organizaciones que estamos hablando de comunicación? La edición de libros, la edición de revistas, las publicaciones y de manera directa vinculado con los repositorios y con los centros bibliotecarios de archivo, no tienen que ver eso con comunicación. Estamos nosotros también haciendo esa decisión que lamentablemente la gente del CENESID nos hace con su ausencia, que es eso. Nosotros también estamos separando comunicación de publicaciones. Entonces, no hay una formación, y lo digo conscientemente, no hay una formación académica del editor. Yo soy editor de la revista Chasqui, tal vez en Ciespal es el único sitio donde se tiene la figura legal y de contrato de un editor para una revista. Buenísimo. Pero claro, también falta un equipo, falta mucha formación, pero esa situación es porque, en mi caso, me gustan mucho los libros, me gustan mucho las bibliotecas, me gusta mucho todo el sistema de publicaciones. Pero una formación en ese sentido es muy carente, ¿no es cierto? Entonces, esto también refleja muchísimo lo que ya se ha venido conversando estos 2 días, la falta de investigación. Las universidades no publican, no investigan, no publican porque no investigan. Y el docente lo único que hace es querer publicar sus apuntes de clases como libro, y eso no es investigación. O reciclar la tesis, como les había dicho. En ese sentido, una de las preguntas y uno de los retos que podrían plantearse aquí es, con Fibercom y todos los que estamos integrando esta red, ¿nos podríamos poner en un proyecto, en una tarea de formar esos editores? Tenemos que hacerlo, porque estamos haciendo muchas actividades sueltas. En el Ecuador, quien certifica sí hay política de publicaciones académicas, lo hace la CENESID, pero la CENESID no comunica a las universidades que ahí se califica la TINDEX o es la agencia de cielo. Entonces también esa falta de difusión y esa falta de conocimiento es notoria y es abrumadora. En cuanto a la revista Chasqui, que ustedes la conocen más que yo, la deben haber leído más que yo, por sus años principalmente, yo soy mucho más joven, pero la revista Chasqui es importantísima, porque empezó estando vinculada directamente con el Centro de Documentación de Chasqui, de Ciespal, y con el Centro de Investigación, con el área de investigación. Entonces había mucha conexión. Era lo que se estaba publicando, era lo que se estaba investigando, lo que se estaba estudiando. Buenísimo. Y ustedes van a ver en el archivo digital que nosotros tenemos, están estudios del Departamento de Investigación, del representante del Departamento de Formación y lo que se estaba pensando en ese momento. Con el tiempo, la revista ha dejado de tener participación local nacional. En ese tiempo, toda la gente nacional publicaba en Chasqui.
ahora no. Y también eso se debe a la transformación de la sociedad, la transformación de las leyes, pero poco a poco ya están volviendo algunos docentes, afortunadamente, quienes están obteniendo sus doctorados, están volviendo a la revista Chasqui, porque nosotros también vimos ese punto de inflexión. Revista Chasqui tiene que convertirse en una revista académica para poder dar cabida a la investigación que se tendrá que hacer en el Ecuador. Y no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Y una cosa importante también, han hablado de los sistemas de parametrización y los sistemas de evaluación. Una cosa que tiene importante la revista Chasqui es que durante estos días también que se ha estado hablando del colonialismo, el neocolonialismo, nosotros no admitimos textos en inglés, porque es una revista latinoamericana. ¿Por qué dejar de lado al portugués? Nosotros admitimos textos en portugués y en castellano. Los resúmenes son en portugués y en castellano. Entonces, somos realmente latinoamericanos y estamos viendo una tradición latinoamericana. Otra cosa importante, nosotros también lo que hemos hecho es recuperar el pensamiento comunicacional latinoamericano. Si ustedes van al archivo de nuestras publicaciones, pues hemos estado recuperando figuras iberoamericanas también, en el último número que ustedes tienen sobre Manuel Martín Serrano y que Francisco nos ayuda muchísimo con eso, está recuperado el pensamiento. Entonces, nosotros lo que vamos es difundiendo mucho de lo que en muchas universidades nacionales y latinoamericanas se ha obviado, ese pensamiento latinoamericano, recuperarlo. Tanto es así que tenemos un convenio ahora con la Universidad Estadual del Sur se llama Unicentro, en Brasil, que va a hacer una edición portuguesa, una edición para Brasil de la revista Chasqui. Venimos trabajando desde el año pasado con esa universidad, ya se firmó el convenio y estamos trabajando ya en las líneas para los textos y que en los próximos meses esa edición salga y serán 2 ediciones anuales. Y lo que nos presentaban también los demás compañeros, la imposibilidad o el espacio digital. El espacio digital es muy importante para todas las revistas. El romanticismo de seguir con el papel para una revista es ya impensable, a mi modo de ver. Si queremos hacer difusión, si queremos que la revista llegue a más públicos, solamente con el primer número que le pusimos nosotros directamente ya en la red, al haber tuiteado, al haber mandado los tweets de que la revista ya estaba, el primer día tuvimos 500 visitas de cada artículo en promedio. Es decir, de 10 o 12 artículos que publicamos, hagan ustedes la cuenta de cuántos ejemplares se hubieran vendido. Entonces, la difusión es mucho más rica. Y otro elemento importante también que anotó la compañera de Argentina, la forma de escribir. En mi caso me ha tocado modificar textos no de investigadores principiantes, sino de investigadores viejos, de investigadores ya formados, porque todo el trabajo se lo dan al editor para que él se lo ponga en el formato. Si uno que está empezando en esto envía a una revista en Europa o aquí mismo en América a la Signo y Pensamiento, lo rechazan porque no cumple con las formalidades. Entonces también la formación no es solamente desde los nuevos, sino una formación mucho más general y más amplia para todos, que sepamos a dónde estamos escribiendo y qué lenguaje es el que estamos utilizando. Y es importantísimo eso. Y vuelvo nuevamente al tema inicial, formarnos como editores académicos, es importantísimo, y no dejar esos repositorios, y no dejar de lado también a la biblioteca.
La biblioteca es importantísima para poder recuperar esos elementos de conocimiento y difusión. Entonces, ahí viene una imbricación entre biblioteca, publicaciones y las demás redes institucionales. Entonces, por ahí iríamos, más contarles de Revista Chasqui es ahondar en temas comunes, la digitalización, la difusión, sistemas de producción, que pueden ser subsanados, pero principalmente es esto, pensar que la producción bibliográfica académica también es parte de la comunicación que nos compete a nosotros como investigadores. Muchísimas gracias.